Es viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, voy a tener una charla con la queridísima escritora y amiga Ángeles Mastretta sobre su llegada a la Ciudad de México, su feminismo, su paso por la UNAM y muchos temas relacionados con esta gran mujer mexicana. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. ¿Qué programa vamos a tener el día de hoy? No saben el gusto que me da estar con Ángeles Mastretta. Me acompaña desde luego Julio Patán. Leo Zuckerman. ¿Qué te parece? Una joya. Más que una joya. Déjenle decir barbaridades porque luego vamos a decepcionar al público. No, ¿por qué llevaron a esta señora? Ángeles, eso no es posible. Eres de verdad. Yo estoy muy emocionado de que estés aquí con nosotros. Y te voy a decir por qué. Porque el primer programa de cine que hacíamos el viernes, fue con Ángeles Mastretta. Sus 3 películas. Sus 3 películas favoritas. Todavía sigue sorprendido porque dije que El Padrino. Y me Sí. dijo, El Padrino es una película de hombres. Le dije, ¿cómo? El Padrino es una película de familia. Sí. Sí, claro. El Es una tema es película la de familia. familia. Yo lo Y vi aparte como me acuerdo una que me dijo, película de familia. y ya viste cómo me apellido yo. ¿Ya te diste cuenta Claro. de que mi apellido Mastretta? Mastretta, ¿eh? De que para nosotros siempre podemos creer que él se va a comportar bien. No lo va a matar. A Freddy no lo va a matar. Pero sí. Cada vez que te lo encuentras en la televisión dices, no lo va a No, matar. no, Esta vez Freddy se va a portar bien y Sí, no lo va a matar. sí, y lo Freddy mata. indefectiblemente lo mata. ¿Quién era el Don Corleone de la familia Mastretta? No hubo, porque todos éramos como los que huyeron. Somos, claro que todos éramos el Corleone chiquito que salió corriendo. Los Corleonitos. Todos eran los Corleones que salieron huyendo. Oye, Ángeles, pero a ver, yo quiero que nos cuentes cómo llegó tu familia a Puebla, porque y cómo luego tú saliste de Puebla. ¿Que llegó tu papá venía No, de Italia? llegó mi abuelo. Llegó tu abuelo. Llegó mi abuelo como en 1908. Sí. Llegó a Querétaro y luego se fue a Puebla. Porque lo que hace a unas fábricas que ahorita ya tiraron casi todas, Sí. pues tuviste la última, la de Mayorazgo, ya nada más Ya está no quedando queda. el... Sí. Bueno, hacía la obra que hacía que el río entrara y moviera las máquinas. Sí. Para la Entonces, industria textil. Para la industria textil. Sí. Entonces en eso trabajó muchísimos años en Puebla. Sí. Hizo todos los molinos. Muy bonito que hacer Sí. tenía. Él no llegó, es que hubo una oleada de inmigración italiana muy importante en el Porfiriato, que fue a Puebla y fue a Veracruz, me parece que también. No, ¿verdad? había unos que fueron a Chipilo, Y luego, los pobres en el exacto. Porfiriato les dieron unas tierras infames. ahí siguen, sí, ¿eh? claro. Ahí claro. siguen, pero las han hecho preciosas. Han hecho preciosas Sí. sus tierras. Pero sacaron tierra del Tepetate. Pero del Tepetate, Ya es una cosa sacaron- impresionante. ¿No has ido a No, Chipilo? no Uy, hay que conozco. ir, es un viaje más de... Sí, Puedes ir de ida y mi vuelta. hermana vive junto. Yo los voy a llevar a ver los volcanes. Todo el Sí. tiempo pongo en el Twitter fotos de volcanes. Ah, que mando de preciosos, esa por casa. cierto. Y ahorita... Ahí vive increíble. enfrente. Ujú. Pero Chipilo no había unas lecherías. Claro, Sí, lo que hacen ellos a eso llegaron, se dedican. Pero Sí. imagínate que llegas con tu lechería, necesitas alfalfa. Sí. Y entonces era tepetate. Los trajeron, fíjense qué cosa, a mejorar la especie. Y esa era, como lo decían, igual que trajeron. Ah, claro, También sí, los trajeron a San Rafael, era una cosa de locos. Sí. Y estos pobres venían de una inundación del Véneto. A la fecha siguen hablando el dialecto del Véneto. Ya no se habla ese dialecto en Italia. Sí. Y en Chipilo lo siguen hablando. Y se siguen casando entre ellos y siguen siendo un mundo circular y parece de repente un pueblito italiano. Pero a ver, tú como... Bueno, el caso es que mi abuelo no llegó con No los llegó con chipileños. No. Y mi abuelo venía de una cosa muy rara, que es que los italianos trataron, tenemos una historia un poco negra, ¿qué es? Los italianos trataron y conquistaron África, un pedacito, porque todos tenían terrenos en Sí, África, sí, y sí, entonces, sí. ¿por qué Bueno, los Etiopía, italianos claro. no? Entonces fueron a conquistar Etiopía. Mi abuelo fue en la primera parte de la conquista, antes de la Primera Guerra Mundial, y entonces les pusieron una friega espectacular y regresaron todos los italianos batidos. Sí. Entonces, él regresó y se lo contó a un tío que era periodista, entonces lo empezaron a perseguir, salió huyendo De Italia. de Italia. Se vino a vivir a México. ¿Y por qué a México? ¿Qué? Pues yo creo que iban rumbo a Estados Unidos. Todos iban rumbo a Estados Unidos y, dijeron, llegaban ajá. como los hondureños de ahora, pero Exacto. llegaban y se iban instalando. Pero él, como era ingeniero, pues entonces fue encontrando Chamba.
aquí. chamba. Ahora, tú como Yo digo que era nieta de capoca. inmigrantes, sí el tema italiano sí estaba muy presente en tu casa. Sí estaba muy presente, pero déjame que siga la historia porque empeora. A ver, bueno, todavía todos dejémosla. Como todas las Soy, historias. No, bueno, no, las no. historias No empeora, familiares siempre tienden de siempre. saber. A No, ver, no empeora y cambia. a ver, Y el abuelo se quedó con un pendiente con Italia. sí, Era un patriota muy serio, entonces creía en la grandeza de Italia. sí. Vaya, desde Roma que empezó a creer en la iglesia. ¿Con qué fue a topar más que con Mussolini, verdad? Entonces, los italianos tenían esta cosa que tienen también los libaneses, ¿ves? Que le ponen al... Es una cosa muy mediterránea, que al segundo hijo le ponen el nombre del papá y al primero el nombre del abuelo. Sí, Entonces a mi papá le pusieron Carlos como su papá y era el segundo. Y su papá actuó como que tenía que entregárselo a Italia, a que cumpliera lo que él no había cumplido. sí. Lo mandó a los 14 años a Italia y allí hizo un pedazo de la secundaria, la prepa y la carrera. Estudió ingeniería mecánica automotriz con Enzo Ferrari. No me digas. Mira. Y ya se Por eso regresó tu a familia Puebla. tiene una tradición automotriz. Claro, por eso sus está haciendo hermanos, coches, claro. Espérate, sus hermanos mi- diseñaron el único coche Claro. que está diseñado en México. Mi nieto al año empujaba un coche febril y a la fecha llega con una bolsa de coches. Sí. Es un daño familiar. Mi papá se quedó tocado por eso. Entonces lo mandaron pues, lo mandaron ahí y estudió bajo el Mussolini grandioso. Y cuando acabó la carrera se regresó a México. Imagínate que hace un ingeniero automotriz en México. No estaba la Volkswagen. No, todavía no Estaba, llegaba, digamos que claro. las carretas. Sí, Entonces no se entendía con las fábricas textiles, no encontraba. Sí. Entonces dijo, me voy a regresar a Italia. Se regresó a Italia y vino la guerra, Ajá. en 39. Y entonces quedó ahí perdido. atrapado. Y como saben quienes han tenido familias judías, Sí, bien a bien nunca dijo que había pasado. sí, En principio era fascista. Sí. Pero yo creo que la ensoñación fascista le duró muy poco tiempo por las cartas. Para empezar, dejó de escribir. sí. Y los militares podían escribir. Él dejó de escribir. Las cartas que volvieron a llegar son en las que dice, yo soy mexicano, digan allá que yo soy mexicano y sáquenme de aquí, por favor. Ya se a había sus papás, desilusionado. a su papá y a sus... Sí, ya acabó la guerra. Sí. Tocó. Entonces, pero no Pero sabe- bien a bien no se sabe qué pasó con él en la guerra. no sabemos, lo devolvieron los gringos. ¿Por qué lo devolvieron los gringos? O sea, se volvió agente doble. Ah, caray. No, bueno, esa es una historia que Héctor siempre está diciendo que yo debo contar, pero no voy a contar Yo nunca creo que porque... tienes razón. Tiene razón. No, pero me ensombrece, ¿sabes? Porque no la voy a contar bien, no la voy a ir a investigar, ya no tengo edad. Sí, Y ya he hablado mucho, mira, ya empecé a hablar de mi papá injustamente. Ya he hablado mucho de mi papá en muchos libros, yo creo que ya cerré el capítulo de cuánto lo quiero y ya no pienso investigar. Más allá, lo que pasó fue que llegó y se volvió un hombre, imagínate que llegas de la guerra a Disneylandia. La familia Guzmán, que es la de mi mamá, todos vivían el mundo, qué bonito es, cuánto nos queremos, qué fácil es todo, qué bonitos los árboles. Entonces mi papá regresó de Italia después de la guerra sí. y conoció a mi mamá, que era una mujer preciosa, 12 años más chica que él, y 4 centímetros más alta, lo cual era una ignominia. No me digas. Mira. Mi mamá era 4 centímetros más alta. Y entonces en la familia de mi mamá, donde todo el mundo era alto como Héctor y como Mateo, todo el mundo decía, no se puede casar con ese hombre que es un chaparrito. Vean la herencia. Entonces les parecía dramático que fuera más chaparrito mi papá, pero mi papá tenía una magnífica prosa y le escribía unas cartas. Todos los sábados salían y mi mamá decía, no, sí, en efecto, yo creo que yo no me puedo casar con él. Pero los martes le mandaba una carta y la dejaba convencida de que sí. Y así hasta que se casaron. Sí. Y la verdad fuimos todos muy felices, por lo menos los niños. Tuvimos una infancia feliz porque todo el deber de los papás en esa época y en la mía era que los niños fueran felices. Entonces, sí había mucha disciplina en el colegio, pero esta parte de que la vida era muy buena y había que gozarla y de que en mi casa nunca pegaron a los niños. Era una cosa, Sí. una costumbre anormal que les pasaba a otros pobres niños en el colegio. Pero nosotros no. Y crecí entre primos, entonces estábamos muy acostumbrados a tocarnos, a subirnos a los árboles. Había muchísima naturalidad y en una especie de matriarcado. Eran 3 hermanas con 10 hijos entre los 3. Guau. Un papá que había hecho la carrera en Estados Unidos,
era súper moderno, hijo de un doctor Sí. revolucionario, lo que quieras. Las mujeres usaban pantalones, tenían lancha para ir a la presa de Valsequillo, puras cosas que no hacían las otras. Pero eso no suena, porque Julio, tenemos la idea de que Puebla era un lugar muy mocho, ¿no? Sí, muy Sí, sí era, conservador, ellas eran ¿no? muy raras, Sí, pero no se daban cuenta, sí. porque al mismo tiempo eran, bueno, mi abuelo regresó de Estados Unidos, se casó con una porfirista, entonces al mismo tiempo ellas eran católicas, en eso eran no mochas, pero muy religiosas, y entonces daban clases de catecismo y hacían el bien permanentemente. Mi mamá y su hermana, que eran íntimas. Teníamos 2 casas compartiendo el jardín y éramos 10 niños hermanos. Qué maravilla. Sí, ¿no? Sí, eso es Entonces una era maravilla. realmente muy divertido. Y ellas no sabían que eran tradicionales, ni yo, hasta el terrible momento en el que se me pidió que yo me convirtiera en una señorita poblana. Y yo no sabía cómo era eso. Entonces, Señorita poblana. no se decía así, pero en el medio, hazte de cuenta, yo llegaba con los otros estudiantes, con los otros niños con los que convivíamos, y entonces los tocaba. Sí. Y eso en Puebla no... No, pero mis amigas decían, oye, pero es que te van a decir la mantequilla porque tú te les resbalas a los niños. Yo no sabía, me parecía todo horrible, pero no lo entendía. Y ni sabía cómo manejarlo, ni nada. Lo manejaba bastante mal. Mi abuela, que sí era muy conservadora, quería que yo me casara con un muchacho muy conservador. Decidió repentinamente, toda esta familia libertina, que lo que convenía es que yo me casara con este muchacho. Y entonces todo el mundo estuvo de acuerdo. Y yo tenía 18 años, 17. ¿Te gustaba el chavo? No. No. Pero, pues no. no quiero decírselo, pero no. El caso es que... Claro, con todo respeto. Es que era muy distinto. Ojalá no nos esté viendo. Sí, no, la No sé, verdad. era guapo, ¿eh? Pero era muy distinto, era rígido, era ordenado. Tenía un Volkswagen, le abrías la cajuelita y en lugar de que salieran todo tipo de porquerías, había unas tablitas y un misal y unas llaves. Todo era ordenado y yo no entendía eso. Bueno, el caso es que vino en mi rescate la epilepsia. Sí. Una enfermedad que todo mundo considera un drama, mis propios papás la consideraban un drama, a lo que me pasaba los llamaban desmayos, y entonces yo tuve uno de estos famosos desmayos en la boda de la hermana del pretendiente, y el pobre pues salió huyendo. Afortunadamente yo tenía una prima que tenía un novio que era amigo, eso sí muy poblano, y vino y me dijo, oye, creo que este hombre... Va a decir que siempre no quiere ser. Pensó que estabas poseída, tal vez. Sí, claro, lo puede. O que qué horror, digo, que qué hijos iba a tener, lo que tú quieras. Sí. Entonces, ese karma se acabó, pero entonces mi papá tuvo la pésima idea de morirse. Éramos muy chicos. Muy joven se murió tu papá. Pues no era tan joven porque sí vaya, no tenía, mi mamá tenía 44 Pues sí. y mi papá tenía 12 más. No, mi mamá tenía 46, mi papá tenía 58. Pues sí está joven, ¿eh? Pero Yo que ya claro, le ando pegando jovencísimo. eso. No, Sí. dije no tan joven, o sea, no se murió de 40. Sí. Pero para nosotros, como Para si hubiera nuestros muerto, padres, nosotros claro, teníamos, sí. yo 19 y Sergio el último, éramos 5 seguiditos, tenía 14. Entonces sí, para nosotros fue la orfandad completa y para mi mamá también, pero mi mamá era una mujer completamente echada para adelante, cosa de la que nos vinimos a enterar. Y ella dijo, yo no soy una viuda inútil, mis papás no me van a mantener. Uy, podríamos hablar como millones de... Bueno, el caso es que mi papá tenía un lote de coches, Sí. que dejó hecho un caos porque era muy bondadoso, entonces él les daba los avales a los compradores, la mitad de los compradores había desaparecido, el lote tenía no deudas, pero tampoco ganancias, era una Sí. calamidad, entonces mi mamá dijo, yo voy a sacar adelante el lote, y fue a hablar con el Beato Sebastián de Aparicio, que era el encargado, quien trajo la rueda a México, iba a ser el milagro de que él tardaba en hacerlo, pero regresar un poquito para decir que antes de que mi papá se muriera, nosotros nos vinimos a México. Ok. ¿Nosotros a quién te refieres? Cometiendo una gran injusticia. Es que había esta cosa de que los hombres, como tenían que ir a la UAP, y la UAP era comunista y todas estas desgracias, era muy desordenada y tenía paro, a los hombres los mandaban a México. Sí. Al ITAM o a la Ibero o al TEC. Y entonces
o nos mandaban a Monterrey, pero no se quedaban en Puebla los hombres. Entonces yo era la primera, mi hermana la segunda y Carlos el tercero. Mandaron a Carlos a México, la familia estaba dispuesta a sacrificarse para Carlos. Y en ese momento mi hermana, que era la que se dijo, ¿y nosotros por qué no vamos? Yo dije, sí, nosotros por qué no vamos. Entonces vinimos los tres. La Ibero costaba 400 pesos. Y cada uno pagaba 1,000 pesos nosotros en el internado, o como se llamara la casa. Entonces había, eso costaba 4,500 pesos. Y mi papá ganaba 9,000. Entonces los pobres, yo creo que por eso se murió. Por lo menos es lo que creímos nosotros. Tú sabes que cuando yo conocí a Héctor me dijo, oye, dejen de hablar ustedes como si su papá se hubiera ido. Mi papá se fue, el de ustedes se murió. Pero nosotros toda la vida habíamos hablado de mi papá como que la verdad se había ido porque estábamos pasando muchos problemas y él decidió desaparecer. Le dio un derrame cerebral, en efecto se murió en un día. Y ya no, si sigo contando voy a llorar. No, ya bueno, no, porque ya crecí. A los 50 años decidí, como por ahí de los 55, que ya no podía yo decir, yo la soy Ángeles Mastretta y soy huérfana ya. ¿No? Ya a todo mundo se le había muerto su papá. No, ya no era posible. Bueno, el caso es que ahora paso a hablar de mi mamá, que se volvió una mujer muy aguerrida, y de nosotros todos que nos pusimos a trabajar. ¿Veniste a estudiar la Ibero? Yo vine a estudiar la Ibero Comunicación y aguanté estrictamente un semestre. ¿Nada más? ¿Un semestre? Sí. Porque descubrí la UNAM. Estaba yo en una casa de monjas laicas, una cosa muy rara, que a la fuerza, que solamente aceptaban a mujeres que estuvieran estudiando en la universidad. Entonces toda mi hilera de cuartos estaba llena de gente. Y había una que estudiaba medicina y a la que yo le conté, oye, pues hazte de cuenta que pasé de mi prepa de Puebla a mi prepa de México. Es una escuelita, las niñas van arregladísimas, se nota mucho, o sea, nosotros vamos en metro, los demás van en coche. ¿Y tú no conoces la UNAM? ¿No? Ah, te voy a llevar a conocer la UNAM. Y cuando yo llegué a la UNAM, bueno, fue como entrar... Pero qué maravilla es esto, pero qué tamaño, pero qué árboles. Pero qué... Y luego qué gente, toda vestida normal, hablando. ¿No? Yo así quiero ser. Y entonces fui a hacer el examen de admisión. No dije a nadie. Fui a hacer el... y además me dijo, cuesta 200 pesos al año. Sigue costando eso, por cierto. Tus papás. Pero sí, es una barbaridad. Creo que son 20 centavos de nuevos pesos, ¿no? Pero... ya era una locura entonces. Sí. La Ibero 400 al mes y la UNAM 200 al año. Todavía estaba vivo mi papá. 3 meses. O 5. Entonces yo, cuando me dieron me pasé a la UNAM. Ya, entré a estudiar comunicación a la UNAM, me cambié. ¿A la Facultad de Filosofía? A la Facultad de Ciencias Políticas. De Ciencias Políticas. Porque el señor es de Filosofía. Sí, yo soy de Hombre, ¿qué te pasa? Yo fui compañera de Pepe Goldenberg, tengo a honor. Él iba un año abajo, pero de todas maneras, rápidamente nos convertimos en miembros del consejo, ¿qué se llamaba? Estudiantil. No, había el consejo de la universidad en el que estaban Víctor Flores Olea. Y nosotros éramos los representantes de los estudiantes. Perdón, aquí de alguien que no es Puma, sino Colmexita. ¿Cuál era la facultad más grillera, más ciencia política o fútbol? Yo creo que había La más grilla era economía. Yo creo que era Ciencias y economía eran más grillas que ciencias políticas. Porque en ciencias políticas había administración pública. O sea, había gente que quería trabajar en el gobierno. Había los que ya estaban haciendo la revolución, había los despistados como yo, que estudiaba comunicación y quería hacer televisión, pero resulta que no había estudio de televisión. No había nada que... Te enseñaban a escribir. Creo que sigue sin haber, ¿eh? No, sigue sin haber. Ya no digan mal de mi facultad. Ya, no. Pero te voy a decir, aprendías lo que no podías aprender en ninguna otra parte, la verdad. Sí. Aprendías literatura, filosofía, ciencia política, era una maravilla. Pero yo me fui a quejar con Enrique González Casanova. Nada menos que con Porque todo eran muy cercanos, los profesores Sí. eran muy cercanos, entonces tú podías llegar, acababa de pasar el 68, era 71, entonces tú podías llegar y sobre todo, si parecías una niña fresa, que es lo que yo Sí. era, y le llegabas a decir, oiga, profesor, ¿por qué no tenemos un estudio de televisión? Él me decía, pues porque no lo podemos tener, pero mire, señorita, usted va a poder trabajar en la televisión porque nosotros le vamos a dar las armas para que trabaje en la televisión y una vez que las tenga,
Es lo de menos sentarse en una mesa y hablar, como estamos viendo. Miren que acabamos. Hay dos representantes de la UNAM. Tenía razón don Enrique. Dándole la razón. No, sí, Dándole la claro. razón a don Enrique. Entonces, Por cierto, el Colegio de México tampoco tenía estudio de televisión. tampoco, así es. Ni síguete sin tener. pero no tenía carrera de comunicación. No, nada, no. Sí. Pero en cambio la Ibero tenía estudios. Sí. Bueno, yo estaba feliz. Pero regresé a Puebla, mi mamá me dio los 400 pesos para la Ibero. Y yo le dije, mamá, ya no voy a la Ibero. Ya no me tienes que dar los 400. Ya del mes pasado pagué 200 para entrar a la universidad. Y me quedaron 200 ya. Ya no me tienes que darte. Ya estoy en la UNAM. ¿Cómo de que estás en la UNAM? Sí, estoy en la UNAM. Ya me voy. Porque era teníamos que salir a México. Sí. Eran las 7 de la mañana. Dije, ya me voy porque tengo clase a las 9 y pum, nos fuimos. Pasaron por mí, nos venimos a México. Y todavía había cartas. Entonces mi papá me mandó una carta adolorida en letra roja porque utilizaba las 2 cintas porque no alcanzaba para más. Ahí la tengo, pero trato de no leerla. Porque, Ahí la tienes. Sí, porque como yo tengo a mi papá en un altar, trato de no leer las barbaridades que dicen en esa carta. Entonces, ¿Se enojó? mi papá no se enojaba, mi papá chantajeaba. Muchísimo mejor que enojar. Conmigo es más eficaz, mucho más Oye, eficaz. pudo haber sido judío tu Sí, papá, ¿no? sí, Como claro. mamá judía. Sí, sí, bueno, mi mamá era Goodman. Era bueno. Guzmán. Era Guzmán, claro. Pero mi papá entonces me escribió una carta diciendo, es que yo no puedo creer lo que tú nos has hecho. Tú no solamente te fuiste a la capitalota, esa ciudad Corrompida. horrenda, Sí. porque además en efecto era horrenda. Yo me había dado cuenta de que era horrenda. Iba poco al centro y los demás lugares iban siendo feos. Iba yo bueno, el metro era elegantísimo. El metro, yo me subí al metro Insurgentes, es una belleza el metro. Sí, El ya no, metro era Insurgentes. No, pero el metro Insurgentes. La glorieta Insurgentes era toda de hermosa. Era toda de piedra de Santo Sí, Tomás, era un lujo, era una maravilla. Sí. Bueno, pero mi papá pensaba que era horrible y que era peligrosísimo, en efecto era. Pero no era como hoy. El caso es que pensaba que era horrible y peligrosísimo, y no solamente había hecho la maldad de venir aquí, sino que encima me había yo cambiado a una universidad a la que le habían dado la autonomía a unos generales irresponsables y en la que pasaban cosas tremendas, como que los muchachos creían en cosas que los llevaban a la muerte. Todo eso me dijo. Y entonces yo lloré toda la semana, sintiéndome muy culpable, que era lo propicio, y luego regresé y dije, me voy a quedar ahí, porque es una maravilla. No me voy a mover de... Además, finalmente también era una escuelita. Claro. Nada más que tenía teníamos profesores que te retaban y que te preguntaban cosas raras y que llegaban a decir cosas como luego ponen en el Me Too, que era un acoso que me impresionó. Me acuerdo que Froilán López Narváez llegó a la clase y nos dijo, ¿y aquí las mujeres por qué están? ¿No deberían estar en la cocina? Pues eso a mí me pareció simpaticísimo. A mí no me pareció una cosa. Hoy en día. Óyeme, está acusado en el Me Too el pobre Froilán. Yo sí tuve que entrar a decir, oigan, espérense, ¿no? Maestro Froilán, mi clase le pidió durante 4 años que nos diera teoría de la comunicación porque nos enseñaba todo tipo de... Nos enseñó psicología. Era gran maestro, Nos Froilán, enseñó ¿no? filosofía. Tiene fama, sí. Sí, tiene fama. Lo Sí. adorábamos, Sí, sí, lo sí. queríamos muchísimo. Y eso de que dijera a las mujeres que hacen aquí, era chiste. Y nosotros en los 70s en la universidad lo entendíamos Tenían como ese chiste. humor, claro. Bueno, había una niña que lo denunció, que me contestó. Pues en 1992 no nos parecía nada simpático. Bueno, vamos a una breve Vamos pausa. a una pausa. Ni modo. Híjole, está buenísima. Ya que Vamos, ya voy a nosotros, yo estoy Voy a tener que disfrutando regresar. muchísimo Hoy no esta. vinimos a trabajar tú y yo, No, lo cual está muy hombre, bien, a ¿no? escuchar, es un placer escuchar a Ángeles Mastreta. Regresamos en un momento más. Oiga, es un lujo en vísperas de las vacaciones de Semana Santa tener a Ángeles Mastreta, Sí, ¿no, Julio? hombre, sí. Qué cosa, ¿no? O sea, en serio. Me Es están una dando por charla. mi lado, pero me hace mucha falta porque no. este año va a ser mi 70 aniversario. Oye, va a haber buen pachanga. No, no va a haber ¿eh? fiesta. No, ¿por qué? No, voy a celebrar de otra manera. Voy a hacer muchas celebraciones. A mí no Bueno. me gustan las fiestas grandes porque Sí. acabo por no ver a nadie y me confundo.
Bueno, Pues pero mejor nos invitas hacemos- una de las chiquitas. O no, nosotros. Hagamos- A ver, Julio, tú y yo vamos a organizarle a Ángeles No, una. no vayan La a hacer invitamos eso. a donde Odio quiera a las comer. fiestas Va, sorpresa. tú y yo. No, a nos- comer. Luego. Ah, bueno, a comer. Por eso Invitamos a comer. muchas sí, fiestas rico. chiquitas. Sin límite de gasto. sí. Se inician el día de hoy. Ahorita ya estamos en la fiesta. Ah, ya. De aquí Órale. a octubre. Pero yo quiero preguntarte cómo se hace Ángeles Mastretta feminista. Porque tú, el otro día lo platicaba con Marta Lamas. En los años 70 le decía, pues, feministas cabían en un salón de clases, ¿no? Me en decía, la sí, revista éramos como Fem, 50. cabíamos Me en la dijo, revista éramos Fem. como 50. Y qué bueno, porque lo que hicieron ha sido fantástico. Sí, sí, sí. Pero quiero que nos cuentes esa historia. ¿Cómo, Yo cómo voy a te decir, no. hiciste tú Marta desde la Lamas, universidad? Lo voy a o decir con cómo? Marta Lamas. Marta Sí. Lamas se ha dedicado a ser feminista. Sí, Entonces ella es una teórica del feminismo. Correcto. Una militante audaz, sin duda, creativa, sin duda, amorosa, apasionada de esto que hace. Y yo diría, Yo perdón, soy es considerada- una divulgadora también. Sin duda, una No, muy buena, divulgadora además, sí. muy convincente. Sí, sí. Oye, qué buena es en medios de comunicación. Muy buena. Muy Sí. No, pues extraordinaria. muy buena. Sí, sí. Pero en todo, en la universidad, en Pues en esto me dijo el en otro las día que era reuniones pequeñas. trotskista Sí, sí. de joven, ¿no? Pero bueno. A mí me tocó conocerla en la revista FEM muy poquito tiempo porque se fue a fundar otra. Y yo estuve muy poquito tiempo porque empecé a escribir Arráncame la vida y les dije, fíjense que yo estoy escribiendo una novela y entonces ya no voy a poder venir a las reuniones de FEM. Y me acuerdo que Elena Urrutia dijo, pero esta mujer, pero qué fatuidad decir que ya no quiere hacer esta revista porque va a escribir. ¿Qué novela va a escribir? Bueno. ¿Y por qué? Pues yo tenía un bebé Sí. y una novela y dije, ya no me da tiempo. Pero de ¿cómo más te cosas. hiciste? ¿Pero cómo llegaste ahí? ¿Fue por una No, cosa de no. convicción Por eso personal? te estoy diciendo que Marta Sí. tenía esa clara convicción. Yo, en cambio, tenía la certeza de que yo no había tenido hombres ni violentos, ni agresivos, ni prepotentes, ni descalificadores, ni que te dijeran que eras menos que los hombres. Te decían, a ver, ¿quién se sube primero al árbol? No, a ver, las niñas no porque traen vestido, eso no pasó jamás. Sí. Entonces yo crecí en un mundo que era así. Por eso me resultó tan raro encontrarme con mujeres que estaban muy enojadas y muy seguras de que había habido una opresión que yo luego vine a descubrir como tal, porque la verdad es que el mundo al que yo iba a tener que entrar si no me vengo a México, pues hubiera tenido que ser ese mundo, Sí. con el que Efectivamente, cargaron opresivo, muchas de mis amigas claro. de la prepa. Sí. Una fantástica que me le dije yo, pero ¿por qué te casaste con este señor? Me dijo, porque mira, era como una obra de teatro. Y entonces en el primer acto era uno inocente y en el segundo acto se casaba. Y yo me casé en el segundo acto con el que apareció en el segundo acto. Y en el tercer acto, pues me divorcié. Pero bueno, así pasaba. Entonces a mí me hubiera tocado que eso me pasara. Y caí en un mundo en el que en esto ya era diferente. Haberme casado así, ser mujer de 15 años. Para empezar, pasabas de las calcetas a las medias y los tacones que no sabías usar. Te vestías diferente, todo era diferente. Tenías que tenerles miedo a los hombres, tenías que exigir cortesías, unas cosas rarísimas que a mí me parecieron siempre horribles y que padecí pues, de los 15 a los 19. Y luego, el ratito que estuve en la Ibero, pues era parecido. Pero ya en la UNAM no. Pero ya en la UNAM no. Ya en la UNAM no, a mí no me pasó eso. Y luego tuve que empezar a trabajar muy chica. ¿Y pues en dónde? Yo tenía una tía, hermana de mi abuelo, que escribía telenovelas. La mamá de Rita Macedo. Ese es mi otro lado de la familia. Mira. Mi otro lado de la familia es ese. Sí. Y un hermano de esa tía, hermano de mi abuelo, que era el abuelo liberal, el papá de mi mamá, que era el papá de Enrique Guzmán. Entonces, toda esa zona que desde Puebla pues eran como los locos de México, resultó que yo cuando llegué dije, ellos son, yo quiero, ellos son. Y entonces fui con la tía esta que era escritora, con la que congeniaba yo mucho porque iba a Puebla. Viví un tiempo en su casa y entonces ella me dijo, pídele trabajo a Luis de Llano. Luis Claro, de Llano. claro. Saludos a Luis de Llano, por cierto. Luis Pero de estás Llano, hablando al ese es Luis de papá. Llano. No, no, claro. pídele trabajo a Luis de Llano chico. Ya. Era más grande que yo, pero Sí. era, Ok. era el Canal 5. Sí, pero sí, sí. se llamaba Promoción. Quedaba por aquí, acabo de pasar. Sí. Y se llamaba Promoción, y estábamos como en un altillo. Yo para empezar llegué y le dije, oye, soy tu prima Ángeles, porque mi tía me dijo, ve y pídele trabajo a Luis.
pero ella no tenía suficiente confianza como para... ¿Y tú llegaste con Entonces Luis? llegué con Luis y le dije, soy tu prima Ángeles y quiero trabajar contigo. ¿Por qué? Pues porque estoy estudiando comunicación en la UNAM y porque necesito un trabajo. Y él dijo que sí. Y me vio la facha y me puso, por supuesto, el Canal 2, que le pareció lo más fresa que había. Y sobre todo entre el grupo de los que promovían. En el 5 estaba la Raki Sí. y el propio Luis. Y un muchacho que decía palabras como las que dice Castañeda, que yo no había oído nunca. Altisonante. Y que no repito aquí porque ya dijeron algunos No, señores que nos uy. encontramos que hablar así como ellos están viendo eso en las noches en sus casas, no quieren que sea. No, nos llegan muchos comentarios, Julio, censurar, que tenemos que censurar al doctor Castañeda Pero estos muchachos, por las palabras altisonantes. Sí. no, nos dijo un señor en Zacatecas, yo estaba, nos lo dijo, oigan, es que nosotros, yo veo, ustedes están en mi recámara. Sí. Entonces yo veo la televisión con mi esposa. Y cuando el señor Castañeda empieza a hablar así, pues sí, Como realmente a mí me da pena con ella. Sí. Pero yo me acostumbré también a hablar así. Hice un personaje que así habla. Cuando yo llegaba a dar una conferencia, pero usted, ¿por qué no habla así? Porque así habla mi personaje. Yo inventé a mi personaje, pero yo no hablo así. Bueno, Sí. me acostumbré a oír eso. Pero al principio me metía yo a mi cama oyendo las palabras que había yo oído en el día. Aquí, Sí. en Aquí esta en Casa Televisa, Santa, sí. oía yo esas palabras, las cosas que se decían, ¿no? Luis tenía en su escritorio un letrero que sí podré decir en inglés que decía "Go fuck somewhere else". Sí, lo veo perfecto. Perfecto, ¿ves? Tenía en su escritorio eso. sí. Y a mí me pusieron con los del Canal 2, que eran los fresas que pasaban el fútbol y anunciaban las telenovelas. Porque nosotros lo que teníamos que hacer es la promoción. Entonces yo tenía que escribir este jueves: Ricardo se enamora perdidamente de Ana María y esas que eran las cosas que yo tenía que escribir. Qué buena chamba. Eso me tocaba a mí. Eso me tocaba a mí. Los del 5 anunciaban y se llamaba La Familia Telerín, hicieron La Familia Telerín y nosotros nos llamábamos Los Telerines. Y ya no aguanté mucho tiempo, debo decir, porque luego encontré otros trabajos. Empecé a hacer editoriales en Excelsior, fíjate. El malvado Froilán López Narváez. ¿Ya estaba Scherer de Ya, director? sí. No, sí, ya estaba, claro. Sí. Oye, soy vieja, pero no tanto. No. Ya estaba a punto de irse. Te pregunto, yo pregunto. Exacto, era 72 y en 76 nos Sí, echaron. ya. Bueno, estabas en el Excelsior, que era el demonio para Echeverría, Sí, ¿no? entonces escribía yo en el periódico de la tarde, tampoco había yo ascendido. Las Mi meta últimas era llegar noticias. al alto, pero ya no llegué. Últimas noticias, ¿no? Estaba yo en las últimas noticias y hacía editoriales. Oye, pero algún día me dijiste que también hiciste horóscopos. No, eso sí, no, eso te lo dijo. ¿Tampoco te lo dijo Marta Lamas? ¿No? No. ¿No es cierto entonces? No. Yo venía de la fe cristiana, pasé al total agnosticismo, al ateísmo, a la falta de fe, muy rápidamente. Nada, Muy cero horóscopo. rápidamente. Entonces es un mito eso del... La furia contra la iglesia me duró 5 minutos. Ajá. Es más, la desolación de no creer en Dios fue espantoso. No sé cómo lloré. Bueno, sí. No Para- puedo creer ¿el en vacío Dios. de No, la fe? El vacío no de es la que yo decía, es que no puedo creer en Dios, entonces ¿qué va a hacer de mí? Y además fue muy fácil. ¿No? Se ve que claramente no tenía yo una gran fe. No, Porque o sea, llanto corto, cuando mi digamos. papá se murió, yo dije, no, aquí Dios no existe. O sea, ¿de qué un señor que manda va a hacer que se quede una señora con 5 hijos y pum, se me acabó la fe? O sea, no tenía yo mucha densidad. El caso es que en que estábamos, en que me pasé a escribir. En últimas ¿En qué nos noticias quedamos? hacías editoriales. Hacía yo editoriales en las últimas noticias. Cuando a Excelsior le pasó la desgracia que le pasó, pues, hacía yo cosas en proceso, pero empecé a vivir de escribir todos los días en Ovaciones. Tenía una columna que se llamaba Del Absurdo Cotidiano, todos los días en Ovaciones. Me pagaban muchísimo dinero. ¿Ah, sí? Bueno, no muchísimo para la época. Yo tuve la beca en el Centro Mexicano de Escritores, eso se me olvidó. Por eso salí de Televisa. Porque mi maestro era Gustavo Sáenz. Y entonces yo inventaba, claro, como tenía mucho trabajo, inventaba las tareas. Ese es un tip que puedo darles a los estudiantes. No, pues te das cuenta, te mandaban a hacer un reportaje de choques. Entonces todo el mundo iba a su delegación a ver quién había chocado. Y yo me mandaban a hacer un reportaje de coches. No había internet. Sí. Entonces yo
reporteaba un camión que se iba al precipicio y los borregos se caían. Ahí empezó la y había un ficción. pastor y ahí empezó la mentira. Yo empecé a hacer la ficción, pero no alcancé, como no lo publiqué, pero lo llevaba yo y tenía un maestro amoroso que se llamaba Julio del Río, que creía eso. Pero luego me tocó redacción con Gustavo Sáenz y se dio cuenta rápidamente, porque yo hice una entrevista con C.P. Snow, lo cual era un poco difícil. Pero, pero era una entrevista, en realidad era un juego, en realidad yo lo entrevistaba, pero era ficción. Teníamos que leer a C.P. Snow y luego hacer como una crónica de qué había pasado. Y entonces yo cuento que estoy viendo a C.P. Snow con su esposa ir cenar y conversar lo que está escribiendo. Entonces, claro que Gustavo dijo que todos dejamos la tarea y Gustavo dijo, quiero que Ángeles Mastretta se quede después de la clase. Entonces yo me quedé y Gustavo me dijo, oye, pero eso tú lo inventaste. Entonces le dije, sí, profesor. ¿Qué le iba yo a decir? Sí, profesor. Me dijo, entonces tú no puedes ser periodista, tú tienes que ser escritora. Vete a estudiar letras a la facultad. No, le dije. ¿Te mandó a estudiar letras? Yo ya no puedo ir a ninguna parte. Ya lo que vaya a aprender de letras, dame lecturas, ponme... Pero, profesor, yo ya no me puedo ir de aquí. O sea, yo a usted ya no le puedo salir a mi familia. Con que ya... Espérense, yo había estudiado letras en la UAP. Salí por una ventana en medio de una tirotiza. Es que se luego vine a la Ibero. Y luego a la UNAM. Yo no podía seguir cambiando de nada. Entonces yo dije, no, yo ya aquí me quedo. Entonces me dijo, ¿y por qué no pides la beca del Centro Mexicano de Escritores? ¿Y cómo se hace? Pues haz un proyecto de novela y lo mandas y a ver qué pasa. Entonces lo mandé, yo no sé si por esas épocas había cuotas, pero el caso es que me la dieron. Oye, ¿y el proyecto era lo que acabó siendo? Era un proyecto que se parece a ¿No? Un proyecto que se parece a lo que les he contado. Sí. O sea, es una niña inocente que se viene a vivir a México, de eso se trataba. Y llega a la UNAM y descubre que hay otro mundo. Sí. De eso se trataba. Y entonces me dieron la beca y yo empecé a escribir largas cosas, raras. Y entonces, fíjense ustedes qué privilegio. Mis maestros eran Salvador Elizondo, Don Panchito Monterde y Juan Rulfo. No, bueno. No, bueno. Bueno, no me daba clases, estaba en el... Juan Rulfo no le daba clases a nadie. Sí, no. Él iba como un auténtico santo, se soplaba lo que leíamos, opinaba cosas, imagínate, peleaba con Luis González de Alba, la homofobia de Juan Rulfo. Ay, oye, eso qué historia. Tratar con Luis González de Alba. Entonces, como Luis González de Alba contaba que había un tipo subido en una palapa, trenzando la palapa, y abajo había otro tipo que lo estaba mirando con un antojo tremendo. Entonces, Juan Rulfo decía cosas como, el zacate con el que se teje la palapa no se llama así. Un tecnicismo. Exacto. Sí. No, es que contaba cosas tremendas. No se movía. Luis la González crítica de que Alba, le hacía Luis González de Alba no Sí. salía de ahí. Nomás no salía de ahí. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Regresamos en un momento más. Julio Patán y yo estamos charlando con Ángeles Mastretta. Regresamos. Hijo, qué buena charla estamos teniendo con Ángeles Mastretta. Julio Patán. Y además apenas vamos por la licenciatura, Exacto, por la postlicenciatura. Apenas vamos en el Centro Mexicano de Escritores. Centro Mexicano de Escritores. Que lo hacía yo al mismo tiempo que la universidad. Pero eso te permitió, Ángeles, digamos, alejarte de la chamba, por decirlo así, de oficina. No, sí chamba seguía así. yo, no, todo hacía. Todo hacía. Mira, tenía la beca en el Centro Mexicano de Escritores. Escribía en Excelsior los sábados. Y iba a la universidad. Luego, cuando terminé la universidad, entonces empecé a trabajar en la ENEP Acatlán, dando en difusión cultural de la ENEP Acatlán, que apenas ya existía. Yo era la jefa del departamento, pero cargaba los pianos, imprimía los volantes, y era jefa del ratón que había en mi oficina, porque estaba a medio campo. Entonces hacía yo eso y ya no tenía la beca, porque es que el final de la historia de la beca es tremendo. Juan y yo nos hicimos amigos. Juan Rulfo. Juan Rulfo y yo nos hicimos Nada amigos. menos y nada más. Pero bueno, amigos Sí. de que nos íbamos a comer un pay de nuez después de la clase. Sí. Amigos de que él manejaba y como subía para su casa al sur y yo vivía en la del Valle, me pasaba a dejar. Y un día chocamos. Yo me bajé del coche, le dije, usted quédese aquí porque era muy nervioso. Y yo en esas épocas... ¿Le era hablabas joven. de usted? Sí, claro. No, clarísimo. Dije, usted quédese aquí. Me bajo y le digo, acaba usted
tener el honor de chocar con el maestro Juan Rulfo. ¿Y a mí qué? ¿Y quién es ese maestro Juan Rulfo? Y a mí no me importa. ¿Y de qué está usted hablando? Le dije, mire. En un papelito yo le voy a apuntar mi teléfono. ¿De cuánto habrá sido el golpe? Como de 2,000 pesos. Bueno, le voy a apuntar mi teléfono. Yo le pago el golpe. Deme usted su teléfono. Hoy en la noche le hablo. Pero déjenos ir. ¿Qué le dijiste, Angelita? Arreglé con el que no pasó nada. Nos fuimos. Y luego arreglé con el señor que el golpe de 2,000 pesos quedara en 1,000. Sí. Y se lo pagué yo. Y ya volvimos a hablar del tema. Sí. Pero Elizondo sí me regañaba muchísimo. Me regañaba con cosas como, eso que hiciste ya lo hizo. Ya, imagínate que ya lo hizo Joyce en Molly Bloom. Ah, hombre, bueno. Claro. Pero bien hecho, me dijo. Pero bien hecho. Sí. Me aclaró que ese monólogo interior que yo traía era una necedad. Y entonces yo dije, no he leído, Cheito. No, de patas para la calle, no. Qué atrevimiento. Entonces don Panchito Monterde, que era el gramático, que era una maravilla, estaba como en una silla mecedora y desde ahí opinaba, allí no va un punto y coma. Era adorable, creo que es al que más le aprendí. Al que más le aprendí. Bueno, podría yo hacer mucho tiempo hablando del Centro Mexicano de Escritores, pero luego ya me salté a todo lo demás. Cuando me quedé sin la beca, pues me salté a trabajar en la universidad y a hacer periodismo. Y luego cuando se acabó Excelsior, pues entonces hacer en Ovaciones una nota todos los días. Y luego ya lo dejaste para hacer Arráncame la vida. Hice 10 años la nota. Pero no vivía yo nada más de eso, luego dirigí el Museo del Chopo. Mira. Como no me la sabía, fíjate. No, yo tampoco. ¿Cómo? Lo dirigí. A alguien, pues creo que Denise Dresser me dijo que había ido en una excursión que hace por la ciudad y que llevó a su hija. Sí. Y que la llevaron a la colonia Santa María y que le enseñaron el Museo del Chopo y que entonces el guía dijo, este museo era un galerón. Pero cuando vino Ángeles Mastretta y lo dirigió, lo convirtió en un centro de cultura. Y entonces, y les echó un discurso muy bonito sobre lo que tú habías hecho en el Museo del Chopo. Y yo lo que hice fue al equilibrio. O sea, en efecto había... Gerardo Estrada me dijo, ¿quieres dirigir el Museo del Chopo? Yo dije, sí, necesito una entrada y un trabajo fijo. Me fui a dirigir el Museo del Chopo y no había nada en el Museo del Chopo, estaba vacío. Había palomas, que la primera cosa fue tenerlas que sacar. Sí. Sacar las palomas y limpiar. Había palomas adentro y luego no había nada. Yo tuve que poner un letrero grande y muchos volantes que decían, el dinosaurio ya no está en el Chopo. Porque a cada rato aparecía un papá con un niño. Claro, y ya no está el dinosaurio porque había sido Claro, el gran atractivo. Sí, pero es que era el centro. ¿Cómo se llama ahora el museo divino de ciencias naturales? En Chapultepec, sí. Era el Museo de Ciencias Naturales. Sí. Entonces a nosotros no nos quedaban más que las vitrinas antiguas y ya no estaba el dinosaurio. Entonces el dinosaurio ya no está en Chopo, pero hay función de teatro para niños los domingos. El dinosaurio ya no está, pero hay una exposición de pintura. Y eso hacía yo, muchas cosas. Y luego conseguí, el papá de Diego Luna fue a hacerme un teatro, pero hicimos como unas gradas de madera, como de meeting, y luego un foro y unas piernas, y por ahí pasaba todo. Y ahí ese era el teatro que estaba en medio del... Y luego había unas mamparas y una exposición, así era el Chopo. Luego ya conseguimos dinero para hacerle otro poquito y luego ya el Chopo creo que es una cosa, no he ido. Yo hace mucho que no voy tampoco. Pero creo que lo que sí veo son las invitaciones que me llegan a las exposiciones, son de un lujo. Yo hacía unos volantitos impresos en pero un mimeógrafo. una semilla. Era yo lo que llamaban las italianas un ángel del mimeógrafo. Oye, a ver, pero cuéntanos, ya cuando estabas en proceso... ¿Llega al presente alguna vez? No, es que yo sí, creo que esta historia ya nos las contaste cuando veniste a lo del cine, pero te la quiero volver a preguntar. ¿Cómo fue el proceso de escribir Arráncame la vida? Miren, yo era experta en hacerme amiga, admirar a los escritores y luego hacerme su amiga. Muy amiga. O sea, el Me Too escritores, yo no hubiera podido acusar a nadie, pero me volvía muy amiga y de Renato Leduc me volví hija, nieta, sobrina, novia, lo que tú quieras. Novia no, pero de cantada y platicada, nos comíamos todos los lunes. En la zona rosa. En un lugar que se llamaba El Rincón de Cúchares, que quedaba
en una cosa llena de toros y toreros, Sí. cabezas de toros, y quedaba ¿cómo se llama la colonia que está enfrente a la Cuauhtémoc, donde las calles se llaman como... La Juárez. En la Juárez. En la Juárez. Sí. Ahí, en la Juárez, había como una casa como de 1900, en donde comíamos Renato, y Renato ya estaba ciego, Sí. y tenía un amigo que se apellidaba Ortega Colunga, entonces íbamos Ortega Colunga, Renato y yo, y Renato, pues Catalina Asensio habla como Renato. Renato me contaba miles de historias y me contaba la vida de las mujeres en un lugar que se llamaba El Ciros y cómo vivían en México, y luego me contaba, y yo sí le preguntaba cómo era Maximino Ávila Camacho, porque primero yo quería hacer una tesis en la Facultad de Ciencias Políticas, nada más faltaba que no, sobre los 5 fundadores, caciques fundadores de la Puebla de los 40, 60 y 70. Me fui quedando con uno y luego me fui quedando con un personaje, no con un verdadero. O sea, yo finalmente hice un personaje que pasa porque fue gobernador de Puebla, ya no tenía nada que ver con Maximino Ávila Camacho, pero sí tenía que ver con, ¿quién cuenta la historia de un señor que yo no puedo saber? Porque nadie la contaba. Porque yo en Puebla, una vez en el Teatro Principal, le dije a una señora, oiga, señor, ¿quién era Maximino Ávila Camacho? ¿Qué hacía? Y me dijo, no hables así ahorita. Era 1970, no, Sí, todavía 80. Y todavía le tenía Y yo acabé de miedo. escribir el libro en 85. Era 1980. Era Cuando ella me dijo, temible, ¿eh? no hables así, no. Sí. Era temible, ¿eh? Porque Sí. yo le dije, oiga, ¿y qué era un cacique asesino? No hables así. No hables así. Oiga, Y no pero ya había está nada. 3 metros bajo tierra. No, pero no, en el aire seguía. Y además, o sea, fueron presidentes municipales Sí. y gobernador, su hermano. No, eso seguía. Eso seguía. Pero en el aire se había quedado. Y en mi familia se hablaba mucho de eso. Mi abuelo fue presidente. No vamos a acabar nunca. Mi abuelo fue presidente municipal cuando él fue gobernador. Y cuando Cárdenas fue de visita. mira, espérate, mira. porque ya te dije que vivía yo en la edad de la inocencia. Sí. Entonces, mi abuelo puso el municipio en números rojos, de números rojos en números negros. Sí, sí, sí. Y entonces, le pidieron que pagara un collar. Ay, no sé si contar esa historia porque ya me dio miedo. Porque... No, venga, ya. No quiero que no me quieran los nietos porque me parecen una maravilla. Los admiro muchísimo. Porque hicieron un libro sobre su abuelo que era una gloria. Pero bueno, ok. Mi abuelo a la hora de dar su informe dijo que había compuesto el Teatro Principal, bla, bla, bla. Y dijo, a la hora que leyó los gastos, porque era una ciudad chiquita, dijo, y 50,000 pesos que se le prestaron al señor gobernador. Entonces, dijo, a este me lo desaparecen. Me lo desaparecen. Entonces, vino un guardia, mi abuelo era muy chimiscolero, y Sí. le dijo, oiga, ahorita está enojado el señor, dijo que lo matáramos, ¿eh? Entonces mi abuelo, que además de presidente municipal, era dentista, iba con mi abuela a todas partes Sí. durante como un mes. Un día Maximino le dijo, yo a usted lo había mandado matar, pero me cae usted muy bien y como andaba con las faldas de su esposa, pues ya lo perdoné. Pues es una gran anécdota. Óyeme, eran magníficas. Yo me sabía muchísimas historias, pero no sabía lo esencial. Entonces yo dije, yo lo voy a inventar todo esto. Ahora sus bisnietos, o sus nietos, creo que sus nietos, hicieron un libro maravilloso sobre ¿sí? Maximino Ávila. Ah, sí. Un libro de arte, un coffee Sí, sí. con unas fotos que yo nunca hubiera conseguido, con un árbol genealógico fantástico. Qué bueno, porque yo nunca hubiera escrito mi novela si hubiera conocido la verdad. Yo inventé. Sí. El No, personaje bueno, de mi novela es un invento. Pero qué personajazo. Es La un verdad. personaje padre, pero es un No, invento. no, padre. no, El que yo inventé, padrísimo. pero el que yo inventé es un inventado, o sea, no mataba así, no como yo digo, no pasaban esas cosas. Yo lo inventé, lo que yo quería era contar esa Puebla, y me dije, ¿cómo cuento algo que tenga que ver con esto? ¿Quién lo cuenta sin sabérselo bien? Y dije, la esposa. Claro. Sí, Solo la esposa lo puede saber así, el otro tiene otra vida. sí. Y ella lo está viendo desde otra parte. Entonces yo dije, una que sepa y no sepa. Por eso hay un capítulo que a mí me gusta mucho de Arráncame la vida, en el que él cuenta cómo se casó con una muchachita muy joven y vendían leche en 1915 en la ciudad. Sí, sí, sí. Y
Y luego resultó que eso no era verdad. Cuando yo me puse más o menos a investigar, pues era la guerra y no era posible y no era cierto. Y ya había escrito el capítulo que me gustaba. Pues bueno, fue muy fácil que ella le diga, ¿y qué pasó con esta? Y no que era esta muchacha maravillosa con la que... Porque yo no podía perderme el capítulo y entonces ella se desengaña y la historia no fue cierta y me paso a lo que sí. Total. Patán. Yo lo vi siempre como... Patán está divertido, está riendo. Mucho. Como una especie de destilado, ese personaje, es como un destilado del cacique mexicano. Es decir, porque Maximino es tal vez el más visible. Pero pues si piensas pero ¿cómo se llama el otro? El que escribió la historia el que escribió su biografía. Sí, claro, que eso es un gran libro. Un gran libro. Santos. Gonzalo N. Santos. Que es el de la historia de que se bajan a hacer pipí. Exacto. Y le dice, empiezan a ladrar los perros y le dice, mire usted una cosa, aquí el único perro que sabe por qué ladra es este. Y es como la política, los demás no tienen ni idea, están ladrando nada más. Exactamente, era un gran personaje. Personaje. Y por todas partes fui recogiendo historias de otros personajes. Entonces inventé ese personaje, pero visto desde la mujer. Sí. Es más, en la película no pasa eso, porque el director fue Roberto Snyder. Sí. A quien no critico, al revés. Me encantó su película. Sí, a mí también me gustó Que mucho, en muchos modos yo llamo mía también. Pero está contada desde él. Sí, está contada. Porque como ¿Y te gustó el casting de...? A mí me gustó todo, ¿Sí? me gustó mucho. Mira, para mí además fue de verdad un homenaje a una cosa que yo inventé. O sea, que a mí de repente me dijeran, oye, ven a ver la tienda de Don Marcos. Sí. Y yo dije, Don Marcos tenía una tienda. Pues tú dices que el señor dejó de ordeñar vacas porque empezó a vender quesos. Pues tiene que tener un lugar en el que vende quesos. Hicieron una tiendita de los 30. Preciosa. Con las escobas, las veladoras, el queso tapa. Una tiendita divina. Y todo, las calles. Yo decía, pero qué homenaje, qué honor para mí. Claro. Sí. Que esto esté pasando. Sí. Oye, ya parece que iba yo a decir, así no era la quesería. Qué maravilla de quesería, ¿no? Y arreglaron los portales como hubieran podido ser. Hombre, no, yo la gocé muchísimo. Oye, ya nos tenemos que ir. Ya lo sé. Hay que invitar otra vez a Ángel. Otra vez vuelvo a venir. Pues sí. A ver, yo me llevo 2 tareas. Una, volverte a invitar, desde luego, porque tienes muchas más historias que contar. No, como si apenas llegamos, apenas nos vamos en los faltó. años Y 80. queríamos que hablaras del Me Too y de... Que hablara yo del derecho que tienen 4 hombres a hablar del aborto. Exactamente. Que eso Sí. me parece me parece absurdo tener que explicarlo. Pero a mí me parece que el feminismo ha dado una batalla, no nada más por las mujeres, también por los hombres. Los hombres ahora ven cómo aprenden sus hijos a caminar. Eso no pasaba. No. Llegaban y tú les decías, pues el niño ya camina. ¿No? Eso, Sí, habla, sí. Y, Ya y habla. leyendo el otro el periódico. Ah, Sí, muy bien, qué bueno. Eso pasaba y eso ya no pasa. Sí. Entonces no nos damos cuenta, y las niñas que tienen ahorita 20 años menos, del cambio que hubo en eso, en el trato con los hijos, en el trato con la responsabilidad, en el derecho, no derecho, muchísimas veces obligación, de las mujeres de trabajar y de hacer, no nada más en la casa, fuera, y de hacer valer que trabajan fuera. Bueno, te doy un cambio. Por ejemplo, en la generación de mi mamá, las mujeres no iban a la universidad. No, claro que no, ni en la de la mía. Ahora, Bueno, mi mamá acabó yendo a la a ver, yo no solamente, no solamente no quiero que vayan mis hijas a la universidad, al revés, las voy a ¿Estás obligar. empeñado en que vayan a la Bueno, no universidad? os voy a decir No, van a obligar, ir ¿no? felices, van a pero ir vaya, felices. las voy a incentivar a que espérate. vayan a tener una educación Ya no se universitaria. les ocurre ¿Sí me no ir. entiendes? Espérate, ya no se, no Por les tienes que eso, incentivar. por eso. Ya no se les ocurre no ir. Pero antes Mi era... generación Sí. tampoco fue en mi salón de clases. Sí. Ahora, en ciencias políticas hay más mujeres que hombres. Sí. Cuando yo fui, no. Sí. Y eso que era ciencias políticas, en medicina ni de chiste. Oye, Y en leyes yo tampoco. cuando daba clases, mejores las alumnas que los alumnos, tengo que decir. También. Éramos Muy a más menudo. aplicadas. Sí. La verdad. Sí. Pero ya nos tenemos que ir. Me voy con 2 tareas. Una, volverte a invitar, desde luego. Y 2, tenemos que organizarle El festejo. el festejo. Bueno, y Esa una, tú y yo- una que quiero decir, Sí. quiero volver a alegar que los hombres tienen que ser feministas Sí. y derecho a hablar del feminismo y hablar de qué nos pasa a las mujeres, porque es una cosa que nos pasa a todos. Sí. Y eso sí lo quiero dejar. Y dicho los 4... antes de que nos vayamos. Los 4 que estuvimos esa mesa de los lunes, estuvimos a favor, convencidos Pues claro. del derecho de las mujeres
a decidir interrumpir un embarazo. Así es. Claro que sí. ¿No? O sea, es una obviedad. cosa Estamos que- peleando por eso. En los 70 yo escribí eso. Claro. Sí. Yo digo, ¿cómo es Así es. posible que siga yo teniendo que litigar contra eso? Bueno, Bueno, pues Ángeles, así querida, va siendo la vida. gracias por venir. Gracias, de verdad. Ángeles. Espero venir a los 90 No, años no, no. y que ya no tengamos que seguir peleando. Yo me voy al rato de vacaciones y me voy feliz a terminar antes de irme a las vacaciones con una entrevista así, con una plática así. La verdad, Gracias, sí. de verdad. Gracias, querido. Gracias. Gracias. Voy a Gracias. hacer así, fíjate. Gracias a todos Gracias, ustedes. Julito. Leo Zuckerman. Ahí nos vemos en un par de semanas. Sí. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero. Bueno, acá se quedan, ¿eh? Acá el lunes va a haber programa Es la Hora de Opinar. Sí, Yo me voy a tomar unas vacaciones, pero el lunes van a estar los otros 3 caballeros. ¿Qué va? ¿No? Te digo que Héctor ¿Van no a va de estar vacaciones. autogestionándose? No, sí, bueno, va a estar Javier dirigiendo. Ah, bueno, ok. conduciendo. Javier, operativo. Javier, Está bien. No sé a quién van a invitar de cuarto, pero aquí van a estar. Va a haber Hora de Opinar las 2 semanas. Si Leo Zuckerman no va a tener los ratings, ¿verdad? No, claro, que luego quedan inflados. pero alguien se acercará a ver. Alguien se acercará a ver. No, hombre, muchas gracias. Yo me voy, regreso en un par de semanas y aquí lo espero. Vea La Hora de Opinar el próximo lunes en punto de las 10 de la noche. Gracias.